Buenas tardes, estamos grabando una primera prueba para introducir temas, conversaciones, reflexiones, sugerencias sobre distintos temas. Aquí he puesto una figura de un automóvil muy conocido, es el Volkswagen, uno de los modelos. Por cierto, aunque parece que no viene mucho al caso, pero vamos a hablar del tema del Volkswagen, pero porque está conectado con personas que he conocido interesantes a mi juicio, al menos para mí han sido interesantes. Y uno de ellos era un sacerdote español que tenía un Volkswagen más antiguo que el que les he mostrado ahora, que era más bien este modelo, era más viejo que el anterior. Este es del año 50 y tantos o por ahí. Después le quitaron esto de aquí, se lo cambiaron. Estas dos ventanas de atrás se convirtieron en una sola en los más recientes. Pero el sacerdote este, que era vasco, ya había ido a México. Ya hablaremos por qué razones. Que por cierto me dio clases de latín ahí, porque yo había suspendido el grupo de latín en la reválida. En España en los años 60 me tocó hacer ese examen y el latín no me gustaba mucho, la verdad, o por lo que sea, ¿no? Pero con este sacerdote que accedió a darme unas clases ahí en su casa vivienda dentro de un hospital, porque era el capellán del Hospital Español de México. Pues ahí me hablaba entre clase de latín y de ejercicios que hacíamos para preparar la reválida en septiembre. Me hablaba de Schopenhauer, por ejemplo, a quien admiraba también a Kant, tenía las obras completas del filósofo alemán en su idioma original, o sea, dominaba el alemán, ¿no? Este sacerdote vasco. Y un día entre clase y clase, hablando de distintos temas, me enseña una caja negra y mi sorpresa fue cuando abre la caja y era un estuche de terciopelo rojo por dentro y estaba ahí colocado un revólver de calibre 45 negro muy bonito. Y me contó un poco por qué tenía ese revólver, ¿no? Y por cierto me decía que a veces iba a casa de unos amigos con su Volkswagencito a practicar el tiro, porque por lo visto era hábil con el revólver, pero me lo imaginaba como en las películas, ¿no?, del oeste, de estos pistoleros que tiraban sin apuntar con mucho, daban en el blanco siempre. Pero pues ya veremos. Eso me llamó mucho la atención, pero más lo que él me hablaba de Schopenhauer, ¿no? Pero tampoco mucho, o sea, me hablaba de lo que él planteaba, que era un seguidor, que fue un discípulo y admirador de Kant. Pero de Schopenhauer yo creo que le fascinaba aquella combinación que presenta en el libro titulado El mundo como representación y voluntad. O sea, el mundo de la representación es la razón, la inteligencia, la razón ilustrada, digamos, o el logos de la filosofía clásica, ¿no?, el análisis de la realidad, etc., para aplicarlo a la praxis. Y luego estaba la voluntad, o sea, un poco la voluntad de vivir de Nietzsche, ¿no?, quizás, que tiene esa conexión Nietzsche, por cierto, y esa admiración hacia Schopenhauer. Curiosamente también admiraba a Schopenhauer un tal Wittgenstein. Es paradójico porque nada que ver Nietzsche con Wittgenstein, salvo que Wittgenstein escribía de un modo también más o menos aforístico algunos temas filosóficos que trataba y demás. Pero en fin,
Y esa fue la historia de un Volkswagen. Y otro Volkswagen era de un amigo mío, un gran amigo que conocí a los 18 o 19 años, mientras estudiábamos filosofía en una universidad de los jesuitas en la Ciudad de México. Por cierto, facultad que casi no tenía alumnos, al contrario que ingeniería o periodismo, por ejemplo, que tenían muchos alumnos, y era lo que se dedicaban más y lo que más negocio les producía a los jesuitas. La filosofía la tenían en la facultad como, pues, me imagino que para seguir un poco con una tradición de las universidades europeas o algo así, pero no porque fuera un gran negocio en una universidad privada, por cierto, y sigue siendo en México. Entonces, este amigo también tenía un Volkswagen y lo sigue teniendo. El sacerdote murió ya hace unos años. Y mi amigo tiene su Volkswagen pues para moverse en la Ciudad de México a trabajo y demás, porque allí no es fácil, según donde vivas, ir y venir en los transportes públicos puede ser más o menos muy tardado, por decir. Y entonces, a través de la historia de propietarios de un Volkswagen o de otro, otra persona que también tuvo un Volkswagen, por cierto, que luego quedó destrozado en un accidente de un hermano mío, fue mi madre. Mi madre también lo usaba para ir a trabajar. O sea, lo principal en la vida de las personas, por lo visto, es el trabajo, como no podría ser de otra manera. Pero la tecnología, los automóviles, por ejemplo, que a veces, igual que los caballos que antes eran para transportarse y demás, pues le llegaba a uno a tener cariño, ¿no? Además de como agradecimiento, ayudarte a ir y venir de un sitio a otro con cierta comodidad, con cierta libertad de movimientos. Por eso la tecnología, en eso sí tenía razón Martin Heidegger, digamos. Estamos arrojados en el mundo, pero es un mundo rodeado de objetos tecnológicos construidos y que operan entre sí mediante instituciones, la fábrica de los automóviles, los obreros y los sindicatos de esas fábricas de los automóviles, los talleres, todo un complejo de productividad y de trabajo, que al fin de cuentas es la vida en las sociedades humanas, un poco es parte del asunto, parte de lo que Gustavo Bueno, un filósofo nacido en La Rioja, pero adoptado como ciudadano de Oviedo, de Asturias, fundador de la teoría del cierre categorial, el forjador del sistema conocido como materialismo filosófico. Gustavo Bueno plantea esa idea de que siempre estamos en las sociedades políticas organizados mediante la acción de instituciones. Por eso es importante estudiar el funcionamiento de las distintas instituciones, de las cuales podríamos hacer una larga lista. Y además, si vemos el regresus y el progresus de lo que ha sido una institución, como el Estado, por ejemplo, pues el concepto del regresus y progresus es importante para lo que queremos aquí plantear en nuestras conversaciones. Y lo vamos a ir desarrollando poco a poco. Advierto que tomaré muchos conceptos e ideas y planteamientos de análisis de la obra de Gustavo Bueno, de la teoría del cierre categorial, del diccionario filosófico escrito por Pelayo García, que contiene, digamos, todo lo fundamental del sistema del materialismo filosófico de Gustavo Bueno. Y entonces, pues, esto es también más bien una prueba que otra cosa, ¿no?
Vamos a tratar de ver si se puede lograr una grabación como yo la quiero hacer. A ver, parece que no es sencillo, pero vamos a intentarlo. Y estamos emitiendo desde la ciudad de Santander, en el norte de España, pues dirigido a todas aquellas personas que hablen la lengua española a lo largo y ancho de toda nuestra América o de Hispanoamérica. Prefiero denominarla Iberoamérica porque se incluiría Portugal y España y Brasil, para diferenciarlo de Latinoamérica, que es como más genérico. Y Hispanoamérica pues excluye a Portugal y a Brasil de alguna forma, el concepto, la palabra, el significado literal de la palabra. Pues. Hispanoamérica excluye Portugal. Iberoamérica es la península ibérica, incluyendo Portugal, y los países donde se habla Portugal, en África, por ejemplo, también. Lo mismo los países en África, hay algún país que se habla también el español, por ejemplo la Guinea Ecuatorial, no sé si, no recuerdo cómo es el nombre actual, y donde se hable, por ejemplo, el portugués o el brasileño, como lo quieras llamar. Entonces lo mejor es referirnos a Iberoamérica, y eso incluiría también los hablantes de lengua española que están en el norte de América, sobre todo en Estados Unidos, que son una población muy importante, y cualquier otro interesado en la lengua española, como pueden ser hispanistas de otros países, etc., pues porque es una lengua que hablan unos cuantos millones de personas en el mundo. Pues aquí los dejo con la música de nuestro grupo del gran Compay Segundo, artista cubano fallecido hace poco relativamente. Y esta es una muestra de cómo la música también es importante, no solo la música clásica, el folclore, la música del pueblo, para unificar, porque la música es cantada en español, expresada en nuestra lengua común, y ahí es donde está la clave del son, señores. Que pasen un feliz mes de mayo, que comienza hoy con el Día del Trabajo, el día 1 de mayo. Estamos en el año 2018, emisión número 0 de Diablo Hispano.